entrando un poco en este ambiente mundialista que ya va pues bastante avanzado, ya casi termina el mundial, pero no sé, algo tuvo este mundial conmigo que generé una especie de hiperfoco en él. Entonces estuve los últimos, ¿qué será? 20 días estando viendo la mayoría de los partidos, y por eso también estuve un poco como desatendiendo la parte de ver contenido de series, de películas, documentales y todo eso, ¿no? Pero ya ahorita que ya hay un poco más de espacio entre juegos, partidos y todo eso, ya he tenido un poco más de tiempo para poder ver más películas y más series. Y justo por esto de que estoy como que todavía en este punto de bastante enfocado en cuestiones del mundial, decidí ponerme a checar si había contenido que se viera pues interesante referente ya sea a mundiales de fútbol o en general pues al fútbol. Y es por eso que en esta ocasión les quisiera hablar de este documental que se llama El autobús, la huelga de la selección francesa, que de inicio el título me llamó la atención porque, o sea, suena interesante, ¿no? De que una huelga por parte de la selección francesa y hay un autobús de por medio. Además de que al leer la sinopsis me hizo recordar que este documental se desarrolla en la época del Mundial de Sudáfrica del 2010, y me hizo recordar un poco el cómo estaba yo viviendo el Mundial en esa época, ¿no? Que pues es bastante diferente a cómo lo estoy viviendo actualmente. Porque pues en ese entonces, en el 2010, todavía estaba en secundaria. Estaba en primero de secundaria. Así que pues era también esta emoción de vivir el mundial junto con mis compañeros y amigos de la escuela, de clases, y por los horarios en los que se estaban desarrollando los partidos, como eran pues del otro fucking lado del mundo. La gran mayoría de los partidos transcurrían bueno, no era tan descabellado el horario, o sea, transcurrían en la tarde, pero pues yo me encontraba en el horario pues de la tarde. Entonces recuerdo que sí era de que nos sacaban las televisiones o ponían en proyectores los partidos de la selección, ¿no? Y era esto como un poco el furor del momento, así con mis amiguitos y compañeros, porque la neta es que sí, yo fui un niño bastante fifas. Entonces, entendible la emoción del momento. Además de que recordaba que, o sea, de las cosas que como que recuerdo con más claridad, es justo que en ese mundial, dentro del grupo en el cual se encontraba México, estaba justamente Francia, y que por la historia y un poco lo que sabía en ese entonces del fútbol internacional era de que pues Francia estaba cabrona, y que fue una gran sorpresa para todos cuando en ese mundial, en el partido justo de México contra Francia, pues para sorpresa de todos, México terminó ganando. Creo que fue 2-0, igual creo que lo mencionan aquí en el documental, pero entonces todos estaban de que súper impactados, tanto en México como internacionalmente. O sea, se me hizo bastante interesante como el recordar esa época, además de que justo por cómo menciona el documental, que es una época, digamos, oscura dentro de Francia, también me parecía interesante el contraste que hace justo con el actual Francia, que ahorita es neta una potencia. O sea, yo creo que es probablemente la mejor selección del mundo actualmente, y me resultaba bastante interesante este contraste y pues lo que pasó, ¿no? Porque, o sea, en ese momento yo la neta no tenía nada de información respecto a las pues noticias, tal vez un poco fuera de la cancha. Entonces esto lo pasé por completo de lado. Y pues bueno, ya entrando un poco al documental, de qué va, es, digamos, que se reconstruye en este gran escándalo en su momento dentro de la historia del fútbol internacional, y sobre todo creo que es el mayor escándalo en el fútbol francés. El documental detalla todos los acontecimientos que se fueron juntando y acumulando a lo largo de varios años dentro de la selección francesa, que culminó en este gran escándalo
de ellos, el cual fue el negarse a bajar del autobús del equipo para entrenar frente a las cámaras de todo el mundo. En este caso, en el documental se habla de que a partir de que el director Raymond Domenech, creo que así se pronuncia, que desde el momento en el que comenzó a tener el cargo como director técnico de la selección francesa, como que empezaron a haber como que problemas dentro del vestidor, de que ya había roces entre él con los jugadores. También un poco por lo mismo que se habla dentro del documental, de que el güey tenía una personalidad así bastante detestable desde mi punto de vista, pero que digamos es de estas cosas que se le perdonaban porque al final del día pues te daba resultados, ¿no? Entonces era como de pero sí, se menciona justo cómo cuando comienza a dirigir la selección francesa empieza a haber problemas desde el momento en el que escoge al nuevo capitán de la selección, que fue una sorpresa para todos, ¿no? Se esperaba que fuera el vato como con más experiencia y que ya venía como que en este proceso de que venía siendo el subcapitán y que ya era cantado que iba a ser el capitán, ¿no? Pero que cuando llegó Domenech, pues no fue así. Se lo dio a otro vato y desde ahí como que empezaron a haber unos roces. También por el hecho de que se menciona, y se me hace una completa estupidez, que el vato seleccionaba o escogía a sus jugadores franceses para la selección de acuerdo a su signo zodiacal. O sea, se basaba en la astrología para poder escoger a sus jugadores. Es una de las cosas que mencionan, creo que en los primeros 10 o 15 minutos, que cuando el vato llegó, que había analizado y checado y que el equipo tenía como 9 o 10 Scorpio, y que eso no le parecía para nada. Decía que había un desbalance en la parte astrológica, entonces que tenía que deshacerse de todo eso, y por eso fue que hizo así un chingo de movimientos y que al final creo que se terminó quedando como con 2 o 3 jugadores que fueran Scorpio, ¿no? Como para dentro de su lógica o de su pensar hubiera este equilibrio en la selección francesa. Y todo esto con el paso de los años se fue acumulando hasta que terminó explotando justo en el Mundial de Sudáfrica. Era de que el vestidor estaba completamente roto, no había la confianza con nadie entre los mismos jugadores, ni siquiera con el cuerpo técnico, con las autoridades dentro de la Federación de Fútbol Francesa. O sea, nada, todo era un completo desastre. Y pues justo en el documental se va mostrando todas estas cositas que se fueron acumulando a lo largo de los años por medio de notas que salieron en su momento, así como entrevistas exclusivas como de personajes de personajes como importantes o puntuales dentro de esta historia, ¿no? Dentro de este chisme, de jugadores clave o importantes dentro de la selección, de periodistas, de personas dentro de la Federación Francesa de Fútbol, del mismo director Domenech, y que incluso él en esta cosa, no sé, la neta no sé qué estaba pensando el vato, pero el güey tiene de que un diario, ¿no? En el cual escribe todos los días. Y él, por voluntad propia, para este documental, brinda este diario como para que puedan hacer match con las fechas en lo que sucedió todo este desmadre, junto con lo que él iba escribiendo, ¿no? Y, o sea, ahí mismo también en su diario te demostraba que el vato era una persona, yo sí diría que una persona nefasta, que le tenía cierto odio y resentimiento hacia sus propios jugadores, que no los respetaba para nada. Y pues es una cosa cabrona, ¿no? Que haya este tipo de sentimiento y de relación por parte de un director técnico hacia sus jugadores que va a dirigir, ¿no? Cómo esto se va acumulando hasta que culmina justo con esta huelga en uno de los entrenamientos previo ya al último partido de la fase de grupos del Mundial, en el que iban contra Sudáfrica, me parece, en el que los jugadores van a tener su entrenamiento como que normal. Permiten por fin la entrada a los medios de comunicación, porque durante todo el proceso nunca permitieron que los medios pudieran tener visitas a los entrenamientos, ¿no? Entonces ya lo permiten y justo entran en esta como huelga, se quedan dentro del autobús y no entrenan. Terminan dando una declaración ante los medios de su postura, del por qué decidieron entrar en esa huelga.
Y pues obviamente todo esto escala así cabroncísimamente, ¿no? Porque es un súper escándalo que una selección tan importante como la francesa terminara haciendo todo ese desmadre, además del como ridículo que estaba haciendo dentro del mundial, ¿no? Entonces como que todo se juntó, se hizo un desmadre y era un tema también bastante importante dentro de la misma política y sí, dentro de la misma política en Francia que fue de que se tuvieron que meter ahí mano como para tratar de ver cómo solucionarlo. Dentro de este documental, como ya mencioné, se habla o se muestra bastante también de este comportamiento y manera de ser de Domenech, el director técnico en ese momento de Francia, mostrando cómo el vato es una persona excéntrica que no es capaz de manejar de la mejor manera crisis. Cómo todo esto se fue acumulando y terminó en un completo desastre dentro del vestidor que arruinó por completo a la selección francesa en ese mundial. Además de que sí le pasó factura a la carrera futbolística de varios jugadores de ese momento que se veían como promesas. También uno de los como personajes clave dentro de este documental y dentro de la historia en verdad es el del capitán Patrice Evra, que en ese momento pues era el capitán que trató de hacer lo mejor posible para tratar de ser ese mediador entre el técnico y pues el resto del equipo, ¿no? Hizo neta todo lo posible como para tratar de calmar las aguas, que todos se llevaran bien, o si no se, tal vez que no se llevaran bien, pero que fueran, no sé, como tolerables entre sí y pues pudieran rendir dentro de la cancha, ¿no? Queda claro que no lo logró de la mejor manera porque igual valió madres. Y también se muestra ya un poco más avanzado en el documental cómo después de todo el cagadero que se hizo, al final ya solo se buscaba un poco de ver quién se podía salvar, ¿no? O sea, era de que tanto el personal técnico como la federación, como periodistas estaban de que mucho más preocupados por salvar su propia imagen pues pública que en sí de proteger al equipo y a los jugadores, y los dejan completamente de lado. Y creo que también el documental sirve, bueno, se ve igual ya sobre el final, tras ver los resultados y el impacto que tuvo este cagadero con la selección, que no sé, el deporte, el fútbol, en este caso el mundial, no es solo una cuestión solamente como deportiva, ¿no? Sino como que también trasciende fuera de la cancha. En este caso, dentro de Francia, este incidente tuvo así de que como repercusiones así un poco más fuertes, porque se abrió un mundo tóxico en Francia. Al menos cómo lo ponen ahí, realmente no sé si antes de eso no fuese así de grave. Puede que sí hubiera, puede que no, o al igual y no en la misma gravedad, pero que sí comenzaron a haber comentarios y gestos bastante tóxicos pues hacia los jugadores y el origen de los jugadores, ¿no? A los orígenes étnicos de ellos. Se empezó también a cuestionar esto sobre realmente justo el mismo debate que hay actualmente sobre no solo en Francia sino en otras selecciones, esto de que sean como que meramente franceses los que estén dentro de la selección, que no haya gente, no sé, con una doble nacionalidad proveniente de África, o que sus ancestros sean de que africanos, o sea, de que, no sé, padres, abuelos, bisabuelos y así, que no vengan de África, que sean lo más puristas en cuanto a su país. Y sí se hizo un cagadero ahí bastante como racista y clasista y todo lo detestable que puede conllevar esto, ¿no? Que pues hasta que hoy en día es algo que todavía sigue, no solo en Francia, sino en bastantes selecciones, lamentablemente. Y pues creo que a grandes rasgos es lo que les puedo mencionar sobre este documental. También como para no contar como que todo así súper a detalle. Es interesante ver cómo hubo neta un cagadero así muy, muy cabrón en Francia. Cómo repercutió para que se cambiaran varias cosas dentro de la Federación Francesa.
y cómo a pesar de ese pues golpe un poco tanto al orgullo como a la parte deportiva de Francia, logró como que seguir adelante, ¿no? O sea, no es algo que los afectó como por bastantes años, ¿saben? Porque, o sea, fueron campeones en el, ¿qué? 2018. Y a partir del 2018 para acá, es de que realmente son unas malitas máquinas en el fútbol. Entonces es interesante ver cómo a pesar de este como que golpe hacia el orgullo no los perjudicó del todo, ¿no? Y es interesante ver ese contraste del Francia de hace 16 años al Francia actual. El documental está en Netflix por si es que lo quieren ver y está interesante. Además es chisme futbolero, entonces, no sé, chisme es chisme. Y la neta está bastante chido. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.